Los músculos esqueléticos, también conocidos como estriados, se llaman así gracias a que la mayoría están anclados a los huesos que mueven, están bajo control voluntario y pueden ser conscientemente ordenados a contraerse. Las células del músculo esquelético tienen una estructura peculiar. Una célula muscular de forma cilíndrica es típicamente de 10 a 100 nanómetros de espesor, más de 100 milímetros de largo y contiene cientos de núcleos. Es más apropiadamente llamada fibra muscular. Tiene núcleos múltiples porque cada fibra es un producto de la fusión de un gran número de mioblastos mononucleados, células premusculares en el embrión. Un corte longitudinal de una fibra muscular revela un cable formado por cientos de hebras más delgadas, cilíndricas, llamadas miofibrillas. Cada miofibrilla consiste de una matriz lineal repetitiva de unidades contráctiles llamadas sarcómeros. Cada sarcómero tiene un patrón de bandas característico que da a la fibra muscular un aspecto rayado o estriado. Esto se debe por la superposición parcial de dos tipos distintos de filamentos finos y filamentos gruesos. Un sarcómero tiene un par de bandas situadas en sus bordes exteriores, una banda A con mayor densidad situada en las bandas exteriores y una situada en el centro de la banda A. Una línea M se encuentra en el centro de la zona H. La banda I contiene solo filamentos finos, la zona H solo filamentos gruesos, y esa parte de la banda A, cuando al lado de la zona H, representa la región de solapamiento y contiene ambos tipos de filamentos. Filamentos finos están organizados en una disposición hexagonal alrededor de cada filamento grueso y que cada filamento fino está situado entre dos filamentos gruesos. El músculo esquelético opera por acortamiento. Las unidades de acortamiento son los sarcómeros, cuya disminución combinada en longitud explica la disminución de la longitud de todo el músculo. Cuando una fibra muscular se contrae, la banda A de cada sarcómero permanece esencialmente constante en longitud, mientras que la banda H y las bandas I disminuyen en anchura y luego desaparecen por completo. El modelo de largo alcance establece que el alargamiento de los filamentos se debe a su deslizamiento uno sobre otro. El deslizamiento de los filamentos finos hacia el centro del sarcómero daría como resultado el aumento de la longitud. Composición y organización de filamentos gruesos y finos. Además de la actina, los filamentos de un músculo esquelético contienen otras dos proteínas, la tropomiosina y la troponina. La tropomiosina encaja firmemente en las ranuras dentro del filamento fino. Cada molécula de tropomiosina se asocia con 7 subunidades de actina a lo largo del filamento fino. La troponina pone en contacto tanto los componentes de actina como tropomiosina del filamento. Los filamentos de actina de cada medio sarcómero están alineados con sus extremos de púas unidos a la línea Z. Cada filamento grueso está compuesto de varios cientos de moléculas de miosina 2 junto con pequeñas cantidades de otras proteínas. El centro del filamento está compuesto por las regiones de cola opuesta de las moléculas de miosina y estas desprovistos de cabeza. La tercera proteína más abundante de los músculos esqueléticos es la tinina, que es la proteína más grande existente en organismos vivos con 38.000 aminoácidos. Se origina en la línea M en el centro de cada sarcómero y se extiende a lo largo del filamento de miosina, pasando por la banda A y terminando en la línea Z. Es altamente elástica, se estira como un resorte, evita que el sarcómero se separe durante el estiramiento muscular, mantiene los filamentos de miosina en su posición adecuada dentro del centro del sarcómero durante la concentración muscular. La hipótesis de filamento-filamento dio lugar a la teoría donde las cabezas de las moléculas de miosina son los componentes generadores de fuerza de las fibras musculares. Durante una contracción, cada cabeza de miosina se extiende hacia afuera y se une firmemente a un filamento fino, formando los puentes mientras están unidos estrechamente al filamento de actina. El cabezal de miosina experimenta un cambio conformacional que mueve el filamento de actina aproximadamente 10 nanómetros hacia el centro del sarcómero, siendo un motor no procesivo. La miosina muscular permanece en contacto con su trayectoria. El filamento no fino experimenta un movimiento continuo durante cada ciclo de contractibilidad. Un filamento fino de una célula muscular se puede mover varios cientos de nanómetros durante un periodo tan corto como 50 milisegundos. Esto se debe a que la energía liberada por la hidrólisis del ATP induce un cambio en la cabeza de actina. El pequeño movimiento dentro de la cabeza se amplifica aproximadamente 20 veces por el movimiento oscilante. El cuello de miosina 2 alargado actúa como un brazo de palanca rígido que hace que el filamento de actina unido se deslice a una distancia mucho mayor de lo que de otro modo sería posible. Acoplamiento, excitación, contracción. Las fibras musculares se organizan en grupos llamados unidades motoras. Todas las fibras de un motor son tocadas conjuntamente por ramas de una única neurona motora y se contraen simultáneamente cuando son estimuladas por un impulso transmitido por esta neurona. El punto de contacto se denomina neuromuscular. Este es un sitio de transmisión de impulsos nerviosos desde el axón. La llegada de un impulso nervioso al músculo es llamado acoplamiento, excitación, contracción. Este se propaga en el interior de la célula a lo largo de los pliegues membranosos llamados túbulos T transversales. Los túbulos T terminan muy cerca de un sistema de membranas citoplasmáticas que forma el retículo sarcoplasmático, SR, que forma una manga membranosa alrededor de la miofibrilla. Llega un potencial lesión a través de los túbulos transversales, se abren canales de calcio en la membrana SR y se difunde el calcio fuera del compartimiento SR y en la corta distancia de las miofibrillas. Cuando los niveles de calcio se elevan, estos iones se unen a una de las subunidades de troponina C, causando un cambio conformacional en otras subunidades de las moléculas de troponina. El movimiento de troponina se transmite a las tropomiosinas adyacentes que
se mueven aproximadamente 1,5 nanómetros más cerca del centro de la ranura del filamento. Este cambio de posición de las tropomiosinas expone los sitios de unión a miosinas sobre las moléculas de actinina adyacentes, permitiendo que las cabezas de miosina se unan a los filamentos finos. Cada molécula de troponina controla la posición de una molécula de tropomiosina, que a su vez controla la capacidad de unión de 7 subunidades de actina en el filamento fino. Una vez que la estimulación de la fibra nerviosa motora inervada cesa, los canales de calcio en la membrana SR cerca y las moléculas de calcio beta atapasa en esta membrana eliminan el exceso de calcio del citosol. La concentración de calcio disminuye. Estos iones de disociación de sus sitios de unión de la troponina, las moléculas de troponinasa se mueven de nuevo a una posición en la que bloquean la interacción actina-miosina. Motilidad no muscular. El estudio de la movilidad en otros tejidos diferentes al músculo es más desafiante porque los componentes tienden a encontrarse en forma menos ordenadas, más lábiles y transitorias. Aún más, casi siempre se limitan a una corteza delgada debajo de la membrana plasmática. Proteína de unión con la actina. Los filamentos de actina de las células vivas se organizan en varios patrones, inclusive en varios tipos de haces, redes delgadas y gelatinas tridimensionales complejas. La organización y comportamiento de los filamentos de actina dentro de las células depende de una gran variedad de proteínas de unión con actina que influyen en el ensamblaje y desamblaje localizado de los filamentos de actina, sus propiedades físicas y sus interacciones entre sí y con los organelos celulares. Las propiedades de unión con actina pueden dividirse en varias categorías según su presunta función en las células. Proteínas de nucleación. El paso más lento en la formación de un filamento de actina es el primero, la nucleación, que requiere la unión de por lo menos 2 o 3 monómeros de actina en la orientación apropiada para iniciar la formación del polímero. 2. Proteínas para secuestro de monómeros. Las timosinas son proteínas que se unen con los monómeros actina ATP, que a menudo son llamados actina G, e impiden la polimerización. Las proteínas con esta actividad se describen como proteínas que secuestran monómeros de actina. A causa de su capacidad para unirse con actina G y estabilizar las reservas de monómeros, pueden modificar el equilibrio entre monómeros y polímeros en ciertas regiones de las células y determinar si en un monómero determinado se favorece la polimerización o la despolimerización. 3. Proteínas bloqueadoras de los extremos tapa. Regulan la longitud de los filamentos de actina al unirse con uno u otro extremo de los filamentos, formando una tapa que bloquea tanto la pérdida como la ganancia de subunidades. Si el extremo barbado de crecimiento rápido de un filamento se bloquea, la despolimerización puede proceder en el extremo contrario, lo que conduce al desamblaje de filamentos. Si el extremo afilado también se tapa, la despolimerización se bloquea. 4. Proteínas polimerizadoras de monómeros. La profilina es una pequeña proteína que se une en el mismo sitio de un monómero de actinina que la timosina. Sin embargo, en lugar de inhibir la polimerización, la profilina fomenta el crecimiento de los filamentos de actina. Proteínas despolimerizadoras del filamento de actina. Los miembros de la familia proteica de la cofilina se unen con las subunidades actina-ADP presentes en el cuerpo y en el extremo afilado de los filamentos de actina. La cofilina tiene dos actividades evidentes: puede fragmentar los filamentos de actina y puede promover su despolimerización en los extremos afilados. 6. Proteínas que forman enlaces cruzados. Las proteínas de este grupo pueden alterar la organización tridimensional de una población de filamentos de actina. Cada una de estas proteínas tiene dos o más sitios de unión con actina, por lo que pueden establecer enlaces entre dos o más filamentos de actina separados. Algunas de estas proteínas tienen la forma de un cilindro largo y flexible, promueven la formación de redes laxas de filamentos interconectados entre sí en ángulos casi rectos. 7. Proteínas cortadas de filamento. Las proteínas de esta clase tienen la capacidad para unirse con un lado de un filamento ya formado y romperlo en dos.
Las proteínas cortadoras también pueden favorecer la incorporación de monómeros de actina mediante la creación de más extremos bordados libres, aunque también es posible que tapen los extremos que generan. 8. Proteínas de unión con membrana. Gran parte de la maquinaria contráctil de la célula no muscular radica justo debajo de la membrana plasmática. Durante muchas actividades, las fuerzas generadas por las proteínas contráctiles actúan sobre la membrana plasmática y hacen que sobresalga o que se invagine. Por lo general, estas actividades se facilitan por la unión indirecta de filamentos de actina con la membrana plasmática mediante el enlace con una proteína periférica de membrana. La locomoción celular es necesaria para muchas actividades. En los vertebrados superiores incluye el desarrollo de tejidos y órganos, la formación de vasos sanguíneos, el desarrollo de axones, la curación de heridas y la protección contra infecciones. Además, contribuye a la propagación de tumores cancerosos. El citoesqueleto es parte fundamental del proceso de la locomoción celular. La locomoción celular se divide en dos sistemas: el movimiento ameboide, característico de las amebas y de glóbulos blancos, se produce por la formación de pseudópodos que se extienden y se retraen de manera que el citoplasma se proyecta logrando un desplazamiento de la célula. Además, en las células de vertebrados, los filamentos de actina en el borde celular se enlazan rápidamente en una región de obtusión llamada la amepodio. El movimiento ameboide primero se da de una extensión de la membrana, luego a una adhesión al sustrato, que es el medio que lo rodea, un flujo del citosol hacia adelante y una retracción de la parte posterior de la célula. El complejo ARP23 crea nuevos extremos de filamentos mediante ramificaciones. La estructura ramificada de filamentos es estabilizada por proteínas como la filamina. A medida que los filamentos crecen, las subunidades de actina ATP se convierten en subunidades de actina ADP. Consecutivamente, las proteínas de cubierta recubren los extremos positivos de los filamentos y la cofilina y la gelsolina fragmentan los filamentos de actina, lo que provoca la disociación de los filamentos de actina. La profilina convierte los monómeros de actina ADP en monómeros de actina ATP competentes para la polimerización, listos para participar en el próximo ciclo. Este es un mecanismo que explica cómo la membrana se impulsa hacia adelante, llamado modelo de propulsión elástica browniana. Movimiento vibrátil. Presente en células con cilios o flagelos, se encuentra en algunos organismos unicelulares para desplazarse, en células de organismos pluricelulares como espermatozoides o células ciliadas de las vías respiratorias que las utilizan para empujar las partículas extrañas al exterior.